En el Centro Peruano de Estudios Gubernamentales CEPEG, accede a nuestras clases vía stream desde nuestro campus virtual. Además de nuestra plataforma en tiempo real, podrás realizar tus evaluaciones desde la comodidad de tu casa, formular tus preguntas e interactuar con el docente y compañeros mediante nuestro chat en vivo. Además, contamos con el auspicio del Instituto Federal de Río de Janeiro en Brasil. Con nuestros diplomados y cursos especializados, aumentarás la posibilidad de ser promovido en tu centro de trabajo, mejorar tu rendimiento y consolidar tu experiencia laboral. Puedes conectarte desde cualquier parte del Perú. Amplía tus conocimientos y actualízate. No esperes más y capacítate con los mejores. Capacítate con CEPEG. CEPEG, formando expertos para un mejor estado. Hola amigos, bienvenidos a Contrataciones al Día, soy Adolfo Rodríguez y estamos acá en un nuevo programa como todos los sábados a las 10 de la mañana y este programa llega gracias a CEPEG, Centro Peruano de Estudios Gubernamentales. Quiero recordarles que estamos saliendo a través de la señal de Cable Más, canal 703 BHTV y también el canal Fuego TV a través del 792 de Cable Más. Bien, vamos a iniciar el día de hoy recordándoles también a todos que en CEPEG tenemos una super promoción de temporada. Todos los cursos y todos los diplomados, me dicen, están a mitad de precio, con un super descuento. Así que pasa la voz a tus colegas, pasa la voz a tus amigos. Ya sabemos que en CEPEG ustedes tienen cursos y diplomados para mejorar sus capacidades, para conocer mucho más de la gestión pública y así poder mejorar sus competencias en su labor del día a día. Los diplomados son 100% prácticos, ¿no? Sobre todo para que ustedes puedan aprender a mejorar sus capacidades y eso es lo más importante. Bien, vamos a empezar el día de hoy con las noticias de actualidad. Hay una noticia muy importante que nos trajo en la semana el OCE y el Diario El Popular, donde se habla de la innovación, ¿no? La innovación en el proceso de compra pública. Qué importante el tema de innovación, hemos tenido programas que hablaban de la innovación, pero se habla de que hay una iniciativa peruana financiada por el BID que tiene como propósito incrementar la transparencia de las contrataciones públicas y mejorar la eficiencia en el gasto público. Esto puede sonar algo regular, pero este proyecto pues busca a través de la gestión por resultados, el valor por dinero, mejorar las competencias, mejorar lo que son las herramientas de contratación pública para tener así un mejor beneficio a la ciudadanía. Si leemos el detalle de la noticia, dice que la meta es mejorar el 100% de los procedimientos críticos de la contratación pública a través de un enfoque de innovación, gestión del cambio y gestión del conocimiento al año 2024. Entonces tenemos un proyecto de inversión pública financiado por el BID que va a buscar esto, ¿no? Que es importantísimo para poder mejorar también así los resultados de la compra pública en general. El OCE ya viene trabajando bastante en la gestión de riesgos, ¿no? No esperar a que surjan los problemas, sino gestionar los riesgos. Es un punto bastante importante dentro de la contratación pública, del abastecimiento público en general. Y dice también la noticia que el proyecto comprende la implementación de una plataforma tecnológica. Claro, si hablamos de innovación, esto va a venir acompañado de una plataforma tecnológica que va a brindar mejores soluciones, el desarrollo de procesos y herramientas para así poder optimizar la compra pública. Creo que es una noticia muy importante que va a buscar fortalecer las capacidades a través de nuevos programas también de aprendizaje en el foco de personas. Creo que es importante saber que la innovación no solamente es tecnología, ¿no? Sino también es mejorar capacidades, es que los funcionarios sepamos qué cosa hacer, cómo hacerlo
Y eso va a influir en todos, ¿no? Por eso el programa, siempre lo digo, es para todas las personas que estén interesadas en aprender un poquito más, en saber cómo el Estado gestiona el presupuesto, tus impuestos, ¿no? El presupuesto público y la gestión del abastecimiento. Bien, y el día de hoy, para terminar esta noticia, quiero leer que dice: esta iniciativa, la del proyecto que busca mejorar, innovar la contratación pública con el BID, dice impactará en más de 12.000 compradores a nivel nacional, así como en más de 130.000 proveedores de todo el país. Entonces es una noticia sumamente importante que les traemos acá en el programa. Y también el día de ayer, en la tarde, en la noche, se aprobó en el Congreso o mejor dicho, se precisó una ley que ya se había aprobado hace algún tiempo, que es la ley de publicidad, la ley de contratación de publicidad estatal en medios privados. Tan cuestionado este tema, ¿no? ¿Cómo contrata el Estado la publicidad en los medios privados? Se ha hablado durante, sobre todo los últimos meses, mucho de esto, de si está dirigido, cuántos millones invierte el Estado en publicidad, cuánto gasta, cómo lo contrata. Ya sabemos que la publicidad es el método de contratar la publicidad es a través de una contratación directa, quiere decir esto no se abre a licitación para que participen los proveedores, sino de acuerdo a los segmentos, a las condiciones que establece el Estado, pues se contrata directamente diferentes medios, diferentes canales, diferentes diarios, ¿no? Entonces la noticia que dice que el Congreso ha modificado esta ley y entre lo sustancial que se acaba de aprobar el día de ayer, ¿no? Trae la noticia del diario Exitosa que se deberá establecer la justificación técnica de selección de los medios de difusión a contratar, ¿no? Se precisa esto, teniendo en consideración criterios como el público objetivo, la cobertura, la duración de la campaña, el equilibrio informativo, el impacto de la campaña, el precio, la localidad de medios y la vigencia de autorización del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ¿no? Y también hay un punto importante que señala que está prohibido excluir a los medios que operan en los distritos, provincias y regiones cuando se adquieran los servicios de medios de comunicación para campañas sectoriales orientadas a poblaciones de jurisdicciones o sectores. Una noticia importante, ¿no? Para todos los que están en el ámbito de los medios de comunicación, saber que se está regulando, se está precisando esta ley que había aprobado el Congreso, la 28874, el día de ayer, como digo, se han modificado unos artículos de la ley y queda prohibido también que las empresas especializadas en elaborar la pauta de los avisos cobren porcentajes o pagos adicionales, algunos como comisiones de servicio. Entonces, esta noticia nos ha parecido bastante importante llevarla a ustedes, una noticia que ha salido una modificación al día de ayer, y también la noticia sobre la innovación en la contratación pública. El día de hoy el programa va a tratar de las modificaciones del reglamento, que entiendo entran en vigencia el 12 de julio, las modificaciones al reglamento de la ley de contrataciones vigente, ¿no? Se han implementado o se han publicado 33 modificaciones a la ley y vamos a estar con un superdocente, el doctor Roy Álvarez, ¿no? Con mucha experiencia en el tema de la contratación pública, un superdocente que va a estar con nosotros analizando estos cambios, sobre todo en la parte más práctica para que tú como operador o tú como usuario o tú como público en general puedas saber cuáles han sido estas. Vamos a una pausa y volvemos con la entrevista.
Hola amigos, ya estamos de vuelta en el programa y ya está con nosotros el doctor Roy Álvarez, especialista en contratación pública con mucha experiencia en el tema, con el que vamos a analizar estas 33 modificaciones al reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. ¿Qué tal? Buenos días, Roy. ¿Qué tal, Adolfo? Gracias por la invitación. Muy buenos días a ti, a la gente de CPEC, a todo el público que nos acompaña a través de las redes sociales y también a los canales que has mencionado. Es un gusto acompañarlos en esta oportunidad y poder tratar un tema muy relevante que nos ha impactado también de un día a otro, las modificaciones que se han aprobado ya al reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Así es, creo que es, bueno, en principio agradecerte nuevamente que estés con nosotros. La gente ha pedido mucho que nos vuelvas a acompañar en las redes. Así que, como siempre, un gran aporte el que puedas estar con nosotros. Sí, tienes razón, nos ha creo, sorprendido a algunos de estas modificaciones del reglamento a estas alturas, pero hay que ver que justamente en el análisis, ¿no?, los operadores, la gente que nos está viendo, saber en qué cosa impactarían estas modificaciones, ¿no? Cuál ha sido el objetivo del legislador al determinarlas y te pediría ir analizándolas de repente paso por paso. Claro que sí. En primer lugar, hablar que estas modificaciones ya son vigentes, porque han habido muchos proyectos de modificación que pueden un poco confundir a los operadores si este será un nuevo proyecto. En realidad no, este ya no es un nuevo proyecto, es una modificación latente que va a entrar en vigencia el 12 de julio. ¿Ya? Atentos a poder adaptar nuestros procedimientos a las disposiciones de esta nueva normativa. Y en efecto, las disposiciones finales de esta norma, del Decreto Supremo 162/2021 indica que su vigencia será dentro de los 10 días hábiles siguientes, que, calculándolos, será desde el 12 de julio. También esto va a generar la modificación de las bases estándar aprobadas por OCE, porque deben adaptarse a estas nuevas condiciones. Entonces, todos los procedimientos de selección que voy a convocar a partir del 12 de julio del 2021 deben cumplir estas modificaciones, estas disposiciones del reglamento. Entonces, primer punto importante, como dices, hemos analizado acá en el programa el proyecto de la ley, ¿no? Todos son proyectos que se han publicado para sugerencias, pero precisarle a todos que estas modificaciones, como tú dices, ya son publicadas para su implementación, ¿no? Y que es sumamente importante que los operadores, los usuarios y el público en general en realidad conozcan que estos entran en vigencia el 12 de julio, como dices, y a partir de ese momento, pues, todo lo que se convoque, va a tener que, todas las contrataciones que se realicen a partir de ese día, 12 de julio, ya van a tener que implementar estas modificaciones. Así es, estimado, y como comenté al inicio, nos agarró de sorpresa porque no esperábamos una modificación del reglamento, más aún cuando se estaba gestando una modificación de la ley, que es algo que también impacta de manera mucho más fuerte en la ejecución. Vamos un poco a comentar sobre estas modificaciones. Aquí estoy compartiendo un PPT. Perfecto. De manera general habla sobre, por ejemplo, el propósito de la modificación. Si bien no he tenido acceso a la exposición de motivos, pero dentro de los considerandos de la resolución se indica de que esta modificación del reglamento se da para simplificar la toma de decisiones en los operadores, facilite la gestión contractual, mejore los procesos de solución de controversias y, eso me parece muy importante, fomente la participación de las micro y pequeñas empresas. Vamos a ver que se están dando algunas adecuaciones, algunos aspectos que quizás habían quedado en el aire. Se están incorporando unos beneficios a la MIPE en esta situación de pandemia que obviamente a todos nos afecta y que a través de la MIPE el Estado tiene a un sector muy importante al que puede impulsar. Vamos a ver que se ha incorporado bonificaciones, se ha hecho algunas precisiones sobre este tratamiento diferenciado que se da a este tipo de sector empresarial. Perfecto. Sí. Así es, y los invitamos a todos los que están conectados y a todos los que nos están viendo a través de la señal de cable también, empresarios, ¿no?, que siempre preguntan, soy una MIPE, quiero contratar con el Estado, quiero saber un poco más. Entonces quédate en el programa para que veas qué cambios se han hecho justamente para fomentar la participación de las MIPES, ¿no? Hay como tú mencionas, se ha precisado unas bonificaciones para que puedan tener, digamos, mayor puntaje al momento de licitar, referente a las que no son MIPES, ¿no? Porque la gente dirá, oye, ¿pero en base a qué?
en comparación con las que no son MIPES. Entonces iremos analizando esto, así que si eres empresario, pequeño microempresario, y quieres conocer un poco más de estos cambios que buscan, como dice el doctor Roy Álvarez, fomentar la participación de las MIPES, entonces ya sabes. Bien, vamos Roy entonces con las modificaciones. Sí, de una manera muy general podemos hablar que las modificaciones inciden, por ejemplo, en el fortalecimiento del RNP. Este registro ahora tiene gran relevancia porque no solamente es un repositorio de información, ahora vamos a ver que se le da mayor fuerza a efectos de que pueda ser el registro único y que pueda brindar información actualizada a los proveedores. Se ha incorporado también disposiciones referidas a la estandarización del requerimiento, se han creado algunos registros a cargo de Perú Compras, esto respecto a las actuaciones preparatorias. En la fase de selección se han hecho algunas precisiones sobre el requisito de calificación, justamente esta experiencia del proveedor, que en el caso de MIPES se ha hecho unas precisiones que en la pandemia se había incorporado una posibilidad de acreditar en adjudicaciones simplificadas un monto menor al requerido, pero había la duda si esa condición era para procedimientos que nacen como una adjudicación simplificada o que tienen el monto de una adjudicación simplificada. Vamos a ver que con la modificación se ha cerrado esa controversia, se han hecho las precisiones a las bonificaciones a las MIPES. En la ejecución contractual se han incorporado modificaciones al procedimiento de perfeccionamiento del contrato, básicamente porque ahora se permite, en caso de obras, considerar hasta el cuarto lugar. Se han hecho modificaciones a las garantías, a cómo se regulan esas garantías. Ahora vamos a ver que el proveedor es el que define qué tipo de garantía va a presentar. Antes era la entidad quien lo definía en el documento del procedimiento, y se ha establecido una nueva causal de resolución del contrato, así como algunas disposiciones referidas a la solución de controversias. Vamos a empezar. Perfecto, empezamos. Con el RNP. Como sabemos, el RNP es el registro único que administra la información de los proveedores de bienes, servicios, obras y consultoría de obras. Aquí se ha hecho un parafaseado un poco de darle el peso que el RNP es la base de datos de los proveedores, que es el único sistema que brinda información oficial y que es de acceso público. Vamos a ver que estas son las condiciones, las ideas fuerzas. El RNP es una base de datos. Claro, es un registro, ya pasa de ser un registro, base de datos, ¿son términos parecidos? Le da un poco de mayor fuerza, es una base de datos, y vamos al texto, es una base de datos para que administra a los proveedores. El RNP ha ido evolucionando, antes era solamente una condición de estar inscrito en el registro. Ahora el RNP administra información, es una base de datos porque tiene información sobre la experiencia del proveedor, tiene información sobre la capacidad en caso de obras, sobre la especialidad. O sea, ahora el RNP, y creo que acertadamente está avanzando en ser esa base de datos, en ser ese elemento que le dé información valiosa a las entidades. Por ejemplo, la ficha única del proveedor se alimenta con información del RNP. Así es, y esa ficha única, si me permites, Roy, de proveedor que se alimenta del RNP, para todos los que nos están viendo, en el programa anterior lo mencionamos, pero pueden entrar y buscar en Google, ficha única de proveedor, ¿no? Y ahí vas a poder encontrar, solamente colocando el RUC o solamente colocando el nombre de la empresa, toda la información de sus contrataciones a través del tiempo, ¿no? Vas a poder encontrar además información de la empresa, tanto correo electrónico como teléfono, ¿no? Esto le sirve tanto a la competencia, quiere decir a los proveedores que están participando para saber qué cosa contrata su competencia. Le sirve a los usuarios del Estado para poder buscar, aunque ahí hay un tema todavía pendiente, ¿no? Hablábamos con David Prada, el programa anterior, y yo le preguntaba si había alguna opción de, por ejemplo, colocar pues, en el buscador de proveedores de agua, ¿no? Que me salga una lista de proveedores de agua, pero todavía no hay esa opción. Así es. Pero sin embargo sí es muy útil, Roy, porque nos sirve, como digo, a los operadores para buscar información de las empresas y a los usuarios y a las personas, en realidad para fiscalizar, para conocer y para saber mucho más de estos proveedores. Entonces es importante lo que mencionas y creo que de repente eso es parte del refuerzo que estás mencionando en el artículo, ¿no? Así es, se le da este gran
peso al RNP, se indica que es el único sistema, así como el CEAS es el único sistema, el RNP es el único sistema, y que la información es oficial, le da este peso de información oficial. La información que yo encuentro entonces en el RNP es ahora una información oficial, y se mantiene la posibilidad de que es de acceso público con algunas restricciones según la ley de la materia. Se mantienen también los 4 registros que ya a lo largo de los años se han precisado. Discúlpame, Roy, una preguntita sobre la parte del RNP, y es, esto se mantiene como un registro, como una base de datos importante, ¿no?, que permite a las entidades gestionar, y se mantienen los mismos rubros, digamos, ¿no? Se mantienen las mismas especialidades, y sería bueno precisarle a las personas que nos están viendo que una vez que el proveedor se inscribe en el RNP, la vigencia es permanente, ¿no? Así es. Es vigencia indeterminada, y adelanto otra modificación que se ha planteado. Antes, en la declaración jurada del artículo 52, bueno, hasta ahora, el proveedor, el postor en este caso, declara que su información está actualizada en el registro. Eso era una de las condiciones que tenía que declarar a efectos de que su oferta sea admitida. ¿Eso qué generaba? Ustedes conscientes de que ha generado un montón de situaciones de aplicación de sanción, porque a veces pasaba de que yo era proveedor y pensaba que mi RNP estaba actualizado, pero me faltaba quizás la información de mi domicilio. No actualicé la modificación de mi domicilio. Oye, pero firmaste aquí que tu información estaba actualizada. Entonces sería una información inexacta. Y eso, en vez de ayudar a que se agilice las compras, ha generado un incremento. Eso se ha precisado entonces. Se ha eliminado esa condición de la declaración jurada. Ya no va a declararlo para que no incida en una situación de documentación inexacta. Pero no la obligatoriedad de actualizar tu información, que se mantiene. Claro, no, la obligatoriedad de la información se mantiene. Yo tengo que actualizar la información técnica, legal y financiera de mi empresa, pero ya no voy a colocar eso en la declaración jurada a efectos de que si por A o B no lo hice, ya no voy a ir a una sanción, solamente no participaría. Sí. Perfecto. Seguimos avanzando entonces. Vamos avanzando. En las excepciones al registro, que por ejemplo una entidad no está considerada en el registro, se ha incorporado una figura muy interesante, la de patrimonios autónomos. Y esta figura ya se ha incorporado también en la modificación o la propuesta de modificación de la ley de contrataciones. El patrimonio autónomo es una serie de elemento que también genera obligaciones, tiene responsabilidades. Ya no se ha definido solamente a las personas naturales o jurídicas, se ha incorporado el patrimonio autónomo y se ha hecho una lista de, por ejemplo, qué podría considerarse, que en este caso son sucesiones indivisas, sucesiones conyugales, más hereditaria. Se ha hecho una relación, se ha incrementado los supuestos de excepción. El término de patrimonios autónomos es un tema bastante legal y técnico, ¿no? ¿Podrías de repente explicárnoslo brevemente? Sí, sin ser una persona natural o jurídica, vamos a ver que este tipo de organizaciones tienen la capacidad de poder asumir obligaciones, tener derechos, y que, por ejemplo, lo podemos encontrar en la figura de fideicomiso, donde pueden participar algunos patrimonios autónomos. Inclusive en la nueva propuesta de ley, como les comentaba, el patrimonio autónomo es un supuesto que permite la participación de un proveedor. Un proveedor puede ser una persona natural, una persona jurídica y también un patrimonio autónomo. En este caso, el patrimonio autónomo, y como ejemplo tenemos estos supuestos, que pueden ser más, va a estar exceptuado de la obligación de inscribirse en el RNP. Y ejemplos de patrimonios autónomos tenemos aquí una lista enunciativa, no es definitiva, porque dice inclusive, entre otros, la sucesión indivisa, la masa hereditaria, fondo de garantía, fondos de inversión, entre otros. Ok, se entiende que si yo soy sociedad conyugal con otra persona, esa otra persona no sería necesario que tenga la inscripción en el RNP porque ya la otra persona de la sociedad conyugal ya está inscrita. Porque por la condición misma del patrimonio autónomo, según la nueva modificación, ya no es necesaria que esta sociedad conyugal, esta asociación indivisa, se inscriba. Yo, por ejemplo, soy una asociación indivisa, no soy una persona jurídica en sí, pero como patrimonio autónomo de que administramos seguro, imaginemos que la asociación indivisa tiene un patrimonio, una propiedad, bueno, esta
forma de organización no deberá inscribirse en el registro, ya que está exceptuado conforme a la disposición. Ya estaba en el tema de asociaciones indivisas, de sociedades conyugales, ahora se ha incorporado la denominación de patrimonio autónomo a estos supuestos y se ha incrementado otros supuestos, siendo una lista, como había mencionado, enunciativa. Perfecto. Sobre la actualización de la información, bueno, se ha hecho una pequeña precisión de que ahora también, dentro de la información legal, porque hay 3 tipos de informaciones que yo debo actualizar como proveedor, se encuentra de que debo incorporar la condición de habido o activo es muy importante, en el efectos del registro. Vamos ahora a las actuaciones preparatorias, a este primer momento del proceso de contratación pública, y vamos a ver que tenemos una gran relevancia sobre la estandarización del requerimiento, y esa tendencia también la mantiene la propuesta de modificación de la ley. Estandarizar los requerimientos, uniformizar estos criterios a efectos de hacerlo mucho más ágil. Y aquí, cuando uno va a elaborar un requerimiento, tiene que tener 3 filtros. El verificar que mi necesidad no esté incluida en el listado de bienes y servicios comunes, que no tenga ficha de homologación y que no esté dentro del catálogo electrónico de acuerdo marco. Perfecto. Se han hecho unas precisiones, por ejemplo, en la condición de que antes teníamos que debo verificar que no tenga ficha homologada, ahora se dice que no esté en el listado de requerimientos homologados. Se ha incorporado entonces el listado de requerimientos homologados y se le da a Perú Compras la facultad de su administración. Y se ha precisado también que se trate, en caso de subasta inversa electrónica, de una ficha técnica del listado de bienes y servicios comunes. Aquí, por ejemplo, estas serían las verificaciones que tengo que hacer antes de elaborar un requerimiento. Y esto le sirve, Roy, a todos, ¿no? A todos los que están viéndonos, a todos los usuarios, todas las personas que gestionan compras públicas, tienen que tomar en cuenta mucho lo que señala Roy y, bueno, la precisión, ¿no? Que es cada vez que tú formules un requerimiento, sea consultoría, servicios, bienes o cualquier tipo de requerimiento, hay que revisar, pues, primero que se encuentre dentro del listado, como dice, la ficha de homologación, ¿no? La ficha técnica de bienes y servicios comunes o el acuerdo marco. ¿Para qué? Para poder utilizar, pues, estas herramientas que ya se tienen, que buscan la homologación, la estandarización de los requerimientos. Eso quiere decir que tus especificaciones técnicas no tendrás que pensarlas desde cero, ¿no, Roy? Así es, ahora tenemos que hacer esta validación. Bueno, ya estaba en realidad la validación, solamente se han precisado los términos. Ahora existe un listado de requerimientos homologados. Antes no, solamente uno entraba a la página web de Perú Compras y veía si estaba la ficha homologada. Ahora hay un listado para un poco ordenar. Hay otro listado de bienes y servicios comunes y el clásico catálogo electrónico de acuerdo marco. Perfecto. Aquí se ha incorporado este listado de requerimientos homologados, como le había señalado, dándole mayores prerrogativas a Perú Compras, y en este listado va a contar con la colaboración de entidades públicas y privadas. También se ha indicado, bajo este mismo concepto, que en el contenido del expediente de contratación, este conjunto de documentos que respaldan una compra, cuando se trate de requerimientos se va a indicar si este pertenece a una ficha homologada del listado de requerimientos homologados, de una ficha técnica del listado de bienes y servicios comunes, un poco para ordenar y establecer estas nuevas denominaciones en el contenido de la normativa. Ahí vamos a regresar con unas preguntas que me han estado formulando, que es ¿qué pasa cuando mi requerimiento tiene parte de una ficha de homologación? Y también, ¿qué pasa con las contrataciones menores a 8 UIT? Vamos a ir a una breve pausa, Roy, te pido por favor que te quedes con nosotros. Claro. Sigue disfrutando tu cafecito, yo también, y regresamos en breve. En el Centro Peruano de Estudios Gubernamentales CEPEG, accede a nuestras clases vía stream desde nuestro campus virtual. Además de nuestra plataforma en tiempo real, podrás realizar tus evaluaciones desde la comodidad de tu casa, formular tus preguntas e interactuar con el docente y compañeros mediante nuestro chat en vivo. Además, contamos con el auspicio del Instituto Federal de Río de Janeiro en Brasil. Con nuestros diplomados y cursos especializados,
aumentarás la posibilidad de ser promovido en tu centro de trabajo, mejorar tu rendimiento y consolidar tu experiencia laboral. Puedes conectarte desde cualquier parte del Perú. Amplía tus conocimientos y actualízate. No esperes más y capacítate con los mejores. Capacítate con CEPEG. CEPEG, formando expertos para un mejor estado. Bien amigos, ya estamos de vuelta en el programa y queremos invitarlos a todos ustedes que compartan en sus redes sociales el programa, puedan avisar a sus amigos sobre este tema tan importante que estamos viendo el día de hoy. Quiero recordarles que en CEPEG tiene un súper diplomado especializado en contrataciones del Estado, todo lo que es el abastecimiento y la compra pública, que inicia el 15 de julio. Es un diplomado 100% práctico, con docentes de alto nivel, muy recomendable para todos ustedes, así que ya saben, tienen ahí en pantalla los números para poder llamar y contactar con ustedes. Me comentan que el diplomado solamente por tiempo limitado, ¿no? ¿Sí? Por tiempo limitado está al 50%, con el 50% de descuento, así que ya saben. Bien, vamos a seguir con el doctor Roy Álvarez. Nos habíamos quedado pues en la parte de las modificaciones ya de las actuaciones preparatorias, Roy. Sí, estamos un poco acabando y para cerrar la idea, lo principal que advierto en las modificaciones de la fase de actuaciones preparatorias es impulso a la estandarización, a uniformizar requerimientos. Se está estableciendo este registro de fichas homologadas. Y creo que a eso debe orientar. Y un poco a las preguntas que habías hecho antes de ir al corte, en efecto la estandarización es uniformizar los requerimientos. Esta estandarización puede ser tanto de las especificaciones, de las características técnicas, de los requisitos de calificación, de las condiciones contractuales. Yo creo que la entidad debería alinearse a esas condiciones. Y si tiene una necesidad que tiene ficha homologada, pues debe adaptarse a estas disposiciones, porque desde su publicación estas fichas, de manera total o parcial, son obligatorias y deberían ser acatadas por la entidad. Aunque no lo creas, Roy, hay muchas entidades, o sea, mejor dicho, mucha cantidad de usuarios que ni siquiera saben que existen las fichas de homologación, que ni siquiera saben que existe aún el listado de bienes y servicios comunes que tiene tantos años, ¿no? Sí. Entonces cuando les dices, oye, ahí tienen ya las herramientas para poder usarlas, ¿no? Tienen que estar pensando de cero cada vez que hacen un requerimiento
y bueno, al margen de tener el SEACE. Bien, Roy, ¿podemos proseguir con Sí, las modificaciones? vamos ahora con la segunda fase del proceso de contratación. Vamos a hacerlo un poco rápido, pero en realidad son los aspectos principales, la fase de selección. Perfecto. En la fase de selección vamos a ver... Ya cuando inicia el procedimiento de selección, ¿no? Para todas las personas que no son tan especialistas, Sí, hemos visto la parte de actuaciones con Roy, quiere decir toda la parte preparatoria, ¿no? Y ahora vamos a ver qué cambios hay en la fase ya cuando se convoca el proceso. Bien, en la fase de selección encontramos que hay una modificación o una precisión respecto a los requisitos de calificación. Los requisitos de calificación son aquellas capacidades que el proveedor debe demostrar a efectos de considerar que puede ejecutar la prestación requerida. Y dentro de ello tenemos la capacidad legal, la capacidad técnica profesional, experiencia y la solvencia económica. En este caso, respecto a las consultorías, se precisa que los requisitos de calificación, capacidad técnica y profesional debe incorporar las calificaciones y la experiencia del personal clave. Y aquí en la gráfica vamos a notar un poco este cuadro comparativo, lo que decía y a lo que ahora va a decir. Antes se establecía de que pueden incorporar, ahora dice que en el caso de consultorías deben incorporar estos requisitos de calificación referido a la capacidad técnica y profesional, específicamente calificaciones y experiencias de personal clave. En pocas palabras, pedirle títulos, ¿no? Estudios de ciertos niveles y también pedirles experiencia en la consultoría que va a desarrollar de forma obligatoria, ¿no? Así es, de forma obligatoria. Se entendía, obligatoria. ¿no? Se entendía que debería ser de forma Sí. obligatoria, pero como bien precisas, el artículo señalaba pueden, ¿no? Ahora lo pone Claro, como, ahora como pone el obligatorio. debe y también en las bases ya eso se va a alinear en el que será obligatorio incorporar esta condición. Aprovecho eso para preguntarte, esto nos va a llevar seguramente a que se modifiquen las bases estandarizadas, ¿no? Así es, y el plazo que le ha dado la norma para la modificación de estas bases es el mismo plazo de su vigencia, es decir, hasta el lunes siguiente, vamos a tener que cuando entre en vigencia la norma, en esa fecha también vence el plazo para que el OCE emita sus bases estándar. Yo agradecería que lo haga con un poco de anticipación, para que si yo, por ejemplo, tengo un requerimiento que está por salir, ya tenga las bases previas y pueda convocarlo el día lunes sin ningún problema y no me genere un atraso, porque si yo recién el día lunes 12 voy a convocar y recién me están colocando las bases, yo tendría que adaptarme y quizás ese día no llegue a convocar. Claro, y importante para los que están viéndonos, operadores, gestores, áreas usuarias, tu requerimiento puede retrasarse mucho, porque tú puedes haber enviado un requerimiento, haber avanzado las actuaciones preparatorias y de pronto entra en vigencia, ¿no? Y tienes que ajustar, por ejemplo, tus requisitos de calificación, si no estableciste ciertas cosas, ajustarte a estas modificaciones, ¿no? Exacto, así que mi consejo es que vayan un poco a convocando rápido, para que lleguen esas fechas, y si es que no tenemos bases estándar, hasta que nos adaptemos a las bases puede que nos tome un día de adaptación. Eso entonces ya saben, convoquen todo antes del 12, porque si no van a tener que adaptarlo a estos cambios si es que no estuviera, ¿no? Así es. Bien, sobre el requisito de calificación experiencia, vamos a pasar al siguiente. En la experiencia se había indicado que no se podrá acreditar la experiencia que aún ha sido transmitida por una persona sancionada. Pero antes, la redacción señalaba la experiencia de las personas sancionadas que absorben. Y ahí un poco había la interpretación, oye, si hablas de absorbe, estás hablando de la figura de la fusión por absorción. Claro. Y vamos a ver que las formas de reorganización societaria, no solamente tenemos a la fusión, tenemos a la transformación, a la escisión, y no era solamente, o no estaba pensada la figura a ese supuesto, porque lo que se buscaba a través de esta figura era, oye, si tú has sido sancionado, tienes una inhabilitación y quieres evadirla fusionándote, cindiéndote, oye, no puedes hacer eso porque estás evadiendo. Pero claro, se agarraron los proveedores indicando de que ahí dice absorbe. Si yo no me absorbo, si no hago una decisión, ahí no aplica. Como que ahí había faltaba. Esta modificación ayuda mucho a que ahora ya no se dice absorben, se dice de que no puedan acreditar la experiencia que hubiesen transmitido como parte de dicha reorganización. O sea, ya se pone un poco más amplio a efectos de incorporar
los otros supuestos de reorganización societaria. Perfecto. Sí. Lo referido al requisito de calificación, esto en la época de pandemia se incorporó y creo que fue una medida positiva cuando estaba en OCDE. Recuerdo que se plantearon, y tuve la oportunidad de participar en alguna de estas, como esta, para impulsar la economía de las MIPES. Yo creo que las MIPES, en realidad, el Estado tiene que darle mayor participación, inclusive en las compras menores, que luego podremos hablarlo, para que esto fortalezca a este tipo de organizaciones. La modificación implicaba de que, oye, si yo voy a acreditar la experiencia, ¿cómo me pones a mí, que soy una MIPE, a competir con un gigante? Es como un David y Goliat, no tiene sentido. Y efectivamente la norma hizo que se modifique la forma en que los proveedores que son MIPE acrediten su experiencia. Ahora la famosa experiencia que todos se quejan, ¿no? ¿Cómo voy a acreditar tanto? ¿Cómo voy a acreditar? Claro, efectivamente. Hay el consorcio y todo eso, pero bueno, igual no es una... Ahora, ¿cuánto? Ahora precisa, bueno, ya había precisado, ahora es el 5%, ¿no? Pero antes había ese problema. Decía, cuando se trata de una adjudicación simplificada, en caso de bienes y servicios, las MIPES acreditarán solo el 25%. Ocurría algo. Imaginemos que yo convoqué un concurso público que se declaró desierto e iba a una adjudicación simplificada. Los proveedores decían, oye, pero es una simplificada, yo soy MIPE, acredítame, pero oye, pero tú no eres una simplificada pura, tú eres una simplificada derivada de un desierto. Claro. Cuando me consultaban eso, yo decía que no aplicaba el beneficio, porque el beneficio está pensado... se mantienen las mismas condiciones, ¿no? Claro, para estas compras menores en cuanto a cantidad. Y lo que ha hecho la norma es, acertadamente, modificar y precisar que ya no será el tipo de procedimiento el que defina si se aplica o no este beneficio, sino será el monto del mismo. Siempre que el procedimiento, por su cuantía, o sea, no las derivadas. Y también precisa que el ítem, ¿no? O sea, que si tú convocas un proceso de licitación pública que tiene tres ítems que no son mayores a 400.000, por tanto no corresponden a una simplificada, entonces también tengas, ¿no?, la obligación de señalarle como experiencia. Eso tampoco estaba precisado. Así es. Eso no estaba precisado y ayuda a que los proveedores que son MIPE puedan participar en estas compras que son un poco menores por el monto, pero que a ellos obviamente les va a resultar muy rentable. Para los que nos están viendo, una simplificada tendría que ser menor a 400.000 soles, ¿no? Para esas compras hay estos supuestos que está señalando el doctor Roy Álvarez que permitirían que no tengas que presentar tanta experiencia, tanta facturación, ¿no? Eso creo que es el punto importante. Así es. Avancemos, Roy, para poder... Sí, vamos a avanzar. El tiempo porque nos están una incorporación de una bonificación a las MIPES. Como le dije, la modificación tiene el objetivo de impulsar a las MIPES y se le incorpora una modificación a solicitud de las MIPES en las contrataciones también, cuyo monto corresponda a una adjudicación simplificada a requerimiento del proveedor, y siempre que acredite que es una MIPE, se le asignará una bonificación equivalente al 5% sobre el puntaje total obtenido. Eso es muy importante. Pero eso ya estaba, el hecho del 5% sobre el puntaje total a una MIPE en una simplificada ya estaba, ¿no? Lo que creo que se está precisando, no sé si me equivoco, es que... la cuantía. La cuantía, ¿no? Como tú dices. Sí, así es. Sí. Importantísimo. Para lo mismo, ¿no? Si es un proceso más grande y el ítem corresponde, entonces tenga que aplicársele, ¿no? Así es. Bien, vamos avanzando. Aquí en lo referido a los factores de evaluación, estos aspectos que me dan puntaje y establecen un orden de prelación entre los postores. En el caso de consultorías, se ha precisado que antes, en las consultorías, en primer lugar, el principal factor de evaluación es el precio. En el caso de las consultorías, la norma establecía que se establece al menos de alguno de estos aquí. Eso se ha eliminado y se ha dicho ahora de manera más directa que en el caso de consultorías, adicional al precio, se consideran estos dos factores, experiencia y metodología. Ya un poco tomando una posición. Pero esto no ha quedado muy en claro, porque acá, si bien elimina, por ejemplo, lo referido a sostenimiento mental, en la siguiente modificación incorpora que el OCE podrá incorporar otros factores. O sea, como que lo elimina de la norma, pero le da la potestad al OCE de incorporar. Vamos a ver si en las bases incorpora estos factores que la norma ya estaba eliminando. Perfecto.
Esto es lo que te comentaba sobre la declaración jurada artículo 52, que es un contenido de la oferta para que ésta sea admitida. Se establece una serie de declaraciones de varios puntos, no haber incurrido en actos de corrupción, etc. Y antes se establecía que su información estaba registrada en el RNP, se encontraba actualizada. Eso, como te había comentado, había generado enormes problemas. Y para evitar ello se ha eliminado este acápite. Ya no estará en el contenido del artículo 52 de la declaración jurada lo referido a que la información está actualizada. Lo que no quiere decir que no debe actualizarse, no. Es una obligación actualizar la información para mantener la condición de estar dentro del registro. Pero ahora eso ya no va a estar atado a la declaración. Perfecto. En el desierto, aquí, cuando se declara un procedimiento desierto, se debe efectuar una segunda convocatoria. Pero ¿qué pasa si estamos ante una subasta inversa electrónica? Yo apliqué una subasta inversa electrónica porque tenía una ficha técnica de bien de servicio común, y en la segunda convocatoria me di cuenta que ya la ficha ha sido excluida, ya la retiraron del listado. Esto implicaría que la entidad ya no optaría por una subasta inversa electrónica, sino podría ir por una adjudicación simplificada. Pero lo que ha incorporado la norma es que la ficha que está excluida aún se va a mantener. Es decir, el contenido de esa ficha, que si bien ya la has retirado del listado, con lo cual ya no correspondería a una subasta inversa electrónica, si yo voy a emplearé el procedimiento que corresponda, pero voy a mantener las condiciones de la ficha. Eso también orientado Eso en el caso de una segunda convocatoria. Así es. Cuando ya convocaste usando la ficha en la primera. Así es, sí. Si la quitaron, bueno, ya no tengo que hacer una simplificada, porque ya una subasta, perdón, porque ya la quitaron, pero debo aplicar el procedimiento en este caso de subasta empleando las características de la ficha. Perfecto. Otro aspecto importante es en la contratación directa por situación de emergencia, que en la práctica obviamente es la figura que más se ha empleado ante esta situación de pandemia. 2021. Cuando contrato directamente a través de este supuesto de la norma, esto es por emergencia, ¿no? Así es. Situación de emergencia, que por ejemplo se da ante la situación que vivimos de pandemia. Hay un plazo para regularizar. Es el único supuesto hasta ahora que la norma ha incorporado para regularizar aspectos de las actuaciones preparatorias, el documento que aprueba la contratación directa, los informes, etc. El plazo antes era de 10 días, ahora se ha incrementado a 20 días hábiles. Y eso porque en la práctica esos 10 días han quedado cortos para una situación como la actual. Como sabes, en el plazo excepcional que se han aplicado a través de varios decretos de urgencia, eran 30, ¿no? Aumentando de 15, 30 hasta 45. Ahora, el plazo legal, el plazo general en este caso, es de 20 días y se ha hecho una precisión sobre el caso de contratos que deriven de llave en mano. Seguramente quedaba corto por el tiempo, bueno, porque esto es una facultad indelegable, entiendo, ¿no? Entonces tenía que llegar pues hasta la máxima autoridad administrativa y esto no tomaba pues los 10 días hábiles que estaban previstos, ¿no? Así es, estimado, y con la cantidad de contrataciones, inclusive las entidades como el Ministerio de Salud tienen diversas contrataciones por ese tipo, era imposible cumplir. Si bien la norma le creó plazos excepcionales para ellos, que han llegado hasta los 45 días, creo que acertadamente la norma, particularmente yo buscaría una forma de que este tipo de contrataciones tenga un tratamiento especial, que no sea solamente una contratación directa, que sea una forma distinta. Como ahí habría que cambiar. Ahí habría que cambiar ya mucho más. La ley, sí. Y creo que espero que la ley ahí un poco ha estado orientada, le ha dado en la propuesta de modificación de la ley un artículo a ese tipo de compras, diferenciados de los procedimientos clásicos. Creo que debería apuntar a ello, ser una forma distinta. No podemos aplicar las reglas generales a ese tipo de contrataciones que son tan urgentes y son tan específicas como lo estamos viendo en la actualidad. En la subasta inversa, como les había comentado, se ha reforzado la participación de Perú Compras, se ha establecido estos listados de fichas estandarizadas, homologadas, perdón. Vamos a ir avanzando. Aquí la obligatoriedad de las fichas inclusive se va a dar cuando estas han sido también ya excluidas, en la medida de que las condiciones de estas fichas las voy a considerar en las contrataciones que se vayan a derivar. Y
por cuestiones de tiempo vamos a hacer un poquito más rápido, vamos a hablar un poco sobre la ejecución contractual, así pincelazos. Sí, vámonos a los puntos importantes. Tenemos todavía, me dicen, unos 4 o 5 minutos más, así que podemos ir terminando esta parte. Sí, está bien. El tema del perfeccionamiento del contrato, sabemos que el contrato se perfecciona a través del documento que lo contiene o la recepción de la orden de compra o de servicio. Este último supuesto cuando el monto no supere los 100.000 soles. Ahora se ha aumentado la valla a 200.000 soles. Con 200.000 soles yo podría inclusive perfeccionar un contrato en caso de bienes y servicios con la recepción de la orden de compra o de servicio. A partir de ello se ha indicado una precisión en que en caso de los catálogos electrónicos la normativa aplicable a estas órdenes será la correspondiente a aquella vigente a la formalización de la orden. Este punto es muy importante. No sé si tú, estimado Adolfo, como tú obviamente debes conocer, la norma indica que en la calificación debes hacerlo aquel postor que quedó en el primer, y si hay segundo, al segundo. Y en el caso de obras, al cuarto lugar. Eso es lo que siempre ha dicho la norma. Y yo me he preguntado siempre, muchos años inclusive, ¿por qué en el caso de obras hasta el cuarto lugar? Si actualmente cuando el proveedor que ha sido elegido no firma contrato, se le declara la pérdida de buena prueba y se llama al segundo. Pero no llama al tercero ni al cuarto. Entonces, ¿por qué califiqué hasta el cuarto? Esa era mi duda existencial que he tenido muchos años. Nadie, inclusive quien de la norma, nadie podría decirme por qué. ¿Por qué tengo que calificar al cuarto si no lo voy a considerar en el perfeccionamiento del contrato? Ahora se ha corregido esta condición y se permite considerar hasta el cuarto lugar en el caso de obras, con lo que ahora sí hay un match entre lo establecido en el requisito de calificación y en el perfeccionamiento del contrato. Eso me parece muy positivo, que ha tardado varios años en realidad. O sea, si no firma, en pocas palabras, si no firma el segundo, firma el tercero, y si no firma el tercero, firma el cuarto. Ajá, en el caso de obras. Perfecto. Sí, porque ya los califiqué. ¿Qué más? Eso también es muy importante, las garantías, y eso un poquito orientado a las últimas modificaciones que también se han dado. Inicialmente la entidad es la que define póliza de caución o carta fianza. Casi siempre carta fianza. Claro, eso en el documento del procedimiento, por ejemplo, bases, establece qué tipo de garantía. Pero ¿por qué tenía que hacerlo si en realidad ambos documentos respaldan el cumplimiento de obligaciones? Ahora ya no se va a indicar que en las bases se va a precisar qué documento. Ahora el proveedor independientemente decidirá si presenta una carta fianza o se va a una póliza de caución. O sea, no hay ninguna restricción en este aspecto, parece muy importante. Otro, que la sustitución de la garantía de fiel cumplimiento, que antes se aplicaba solamente para el caso de obras, ahora también va a aplicar en el caso de consultoría de obras. Una precisión muy interesante que sí se da a este tipo de objetos contractuales. Otra precisión en cuanto a la garantía de fiel cumplimiento, que también se da por prestaciones accesorias, esta será hasta la conformidad de las obligaciones garantizadas. Esto era muy importante porque siempre una garantía de fiel cumplimiento es hasta la conformidad. Claro. O sea, que hasta que el momento en el que la entidad verificó que cumplido con lo requerido. Antes decía hasta el cumplimiento total de obligaciones, con lo que no quedaba muy claro. Oye, yo cumplí, pero ¿quién? ¿Tomas la conformidad? Hasta ese momento no. Espera que dé la conformidad para que liberes tu garantía. Perfecto. En cuanto a la garantía de fiel cumplimiento por prestaciones, se incorpora que hay la posibilidad de que ésta pueda ser objeto de retención, como ocurre con la garantía de fiel cumplimiento. También para la prestación accesoria se podrá retener siempre que se trate de una MIPE y se cumplan las condiciones previstas. Perfecto, eso es un buen punto, ¿no? Muy importante para las MIPEs, ¿no? Que puedan pedir la retención y no presentar una carta fianza o una póliza que a veces es complicada, ¿no? Y dime, al formalizarse la contratación hasta 200.000 soles con orden de compra o de servicios, se ha precisado también que ya no se tendría que presentar la carta fianza. Así es, justo vamos a esta cartilla en la que menciona ello, porque en efecto, si tengo hasta 200.000 soles como una orden, oye, no voy a poner una garantía en una orden. Ya, la excepción también ha ampliado su monto a importantísimo, importantísimo esto, Roy, para las empresas, pequeña o microempresa que quiere participar en procesos que quizás no superen los 200.000. Siempre el problema es la carta fianza, ¿no? Entonces ahora ya saben que hasta 200.000 ya no sería necesario presentar una garantía de fiel cumplimiento.
en efecto, esta modificación está fomentando la participación de las MIPES y creo que es algo muy positivo. Así es. Sobre adicionales y reducciones, bueno, en el caso se ha precisado de que estas deberán emitirse cuando se traten de adicionales de supervisión, derivados adicionales de obra, que la resolución debe emitirse antes del pago. Aquí un poco se da que si tengo un contrato de obra que genera un adicional en la supervisión, y a veces el trámite de esta aprobación me va a generar dilación en el tiempo, la norma dice, oye, puedes continuar, puedes actuar, pero el pago va a estar condicionado a que hayas emitido la resolución. O sea, yo podría inclusive ir participando como ejecutor, perdón, como supervisor en esta figura del adicional sin tener resolución, pero me van a pagar recién cuando tenga el documento que apruebe. Perfecto. Aquí, Vamos, Roy, con esta última parte, ya se nos está... Sí, vamos a ir acabando. Bueno, se han empleado causales de resolución, el procedimiento de resolución, y por último, con ese último acabo, muy interesante, la resolución de contrato permite que ante una imposibilidad de continuar, las partes puedan resolver, pero faltaba colocar cuál era el procedimiento. Ahora se ha precisado que a través de una resolución, por una carta notarial, se va a comunicar. Esto en el caso de... En el caso de resolución de contrato, por caso fortuito, fuerza mayor o hecho sobreviniente. No había un procedimiento. Claro, el procedimiento no había un estaba para el cumplimiento, pero no había un procedimiento por el otro. Yo particularmente aconsejaba siempre que sea una carta notarial. Ahora lo han establecido en la norma y que le da un poco de mayor fuerza. Bien, Adolfo, en realidad esas modificaciones superan algunos vacíos, fomentan la participación de las MIPES y creo que en líneas generales trae aspectos positivos, pero igual solamente son modificaciones parciales. Esperemos que sea una gran modificación que realmente responda a las necesidades de los logísticos y de la población en general. Yo sé que sí, y sé que este programa ha sido muy útil para todas las personas que nos están viendo. Todas las personas que están conectadas te han mandado muchos saludos, Roy. Ha agradecido mucho el programa el día de hoy y yo también pues te mando muchos saludos y te deseo muchos éxitos. Espero verte pronto. Gracias, estimado. Estamos coordinando. Un fuerte abrazo. Gracias. Bien, ha sido el doctor Roy Álvarez con nosotros. Quiero mandar saludos, no terminar el programa sin mandar saludos a Sandra Espinosa, Ronald Durán, William Parra, Marcela Atarama y todos nuestros amigos que han estado el día de hoy conectados, siguiendo el programa, haciendo sus preguntas. Han habido muchas preguntas, es imposible contestar todas a través de en el tiempo del programa, pero les agradecemos y los invitamos. Mi productora me pide que los invite a todos ustedes a hacer sus consultas, sus comentarios, dejar comentarios también en las redes para poder tener en cuenta esto para los próximos programas. Ya saben que todos los sábados a las 10 de la mañana tienen este programa con ustedes para poder aprender mucho más de contratación pública y divertirse también. No quiero irme sin recordarles que hay un curso del OCE que inicia el 8 de julio, un curso acá en CEPEC sobre el Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado, sobre contratación pública, que inicia el 8 de julio, el curso para preparación del examen de certificación por niveles del OCE. Y como ya había mencionado, no se olviden que hay un diplomado que inicia el 15 de julio en contratación pública. Y como siempre, CEPEC innovando, ¿no?, trae a mitad de precio todos sus diplomados y también en el marco de la innovación tiene nuevos diplomados que se abren permanentemente, nuevos cursos para todos ustedes puedan mejorar sus capacidades. Ha sido todo en el programa del día de hoy, les agradezco por acompañarnos, les mando un fuerte abrazo y nos vemos el próximo sábado a las 10 de la mañana.